Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles una vez más. Gracias por continuar con nosotros, con nuestra programación, que desde muy tempranas horas de la mañana estamos, desde luego, bajo esa misión de poderles llevar cómo está el país y el mundo con las noticias. Y también, no solo las noticias en el carácter del quehacer de la actividad política, económica y social, hablamos de deporte, espectáculo, en fin. Vamos desde luego, como siempre, a continuar con nuestra programación. En esta hora y media vamos a conocer el trabajo que, sin duda alguna, tienen dos importantes instituciones públicas. Una de ellas, y es la primera que vamos a tener, desde luego el rol y la importancia que tiene el trabajo de la Superintendencia de Competencia en el actual momento que vive el país. Vamos a hablar acerca de cómo sustenta su parte de trabajo desde el punto de vista de la ley de competencia y su aplicación, su reforma, sus sanciones, en fin, de muchos aspectos importantes que tienen que ver con la medición de la competitividad de nuestro país. Así es que será un tema muy importante. En la segunda parte vamos a hacer una evaluación sobre las proyecciones educativas del país con el ministro de Educación, Mauricio Pineda, que estará con nosotros en la segunda parte. Así es que para esta primera parte del programa quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Gerardo Enríquez, superintendente de competencia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Contento de estar aquí. Por supuesto, un saludo pues a todo el staff de este grupo y por supuesto al televidente que sintoniza este canal en este momento, en este importante espacio. Así es, en efecto, quiero aprovechar e invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que nos acompañen, puedan participar enviando sus comentarios, sus preguntas a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que usted concurra a ellas y pueda, desde luego, ayudarnos a despejar todas las dudas o algunas preguntas que tenga con relación a las temáticas que vamos a desarrollar en esta primera parte. A ver, lo decía en la presentación del programa, me gustaría entrar conociendo cuál es el rol, cuál es el papel que está jugando en los actuales tiempos la Superintendencia de Competencia. Si lo hacemos de manera retrospectiva, sabemos que el papel ha sido muy ponderante para evitar, desde luego, para mejorar la competencia, evitar las acciones monopólicas en el país, pero en este contexto del país, ¿cuál es el papel que está jugando? Excelente, Ernesto. La verdad es que es bueno iniciar comentando con la importancia de nuestra labor, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de todas nuestras actuaciones? Y todas van justamente generadas a crear una eficiencia económica en todos los mercados, porque debo de reconocer de que las actuaciones de nosotros van en todos los mercados, sean estos regulados o no regulados. Y muy importante también que toda la consecuencia de todas nuestras actuaciones son el bienestar del consumidor. Eso es lo que establece la ley, ese es el objeto de la ley de competencia. Obviamente todo esto va acompañado de una estrategia del gobierno del presidente Bukele. ¿Y cuál ha sido quizás un poco lo diferente? Es que justamente ahora hay una relación, un trabajo interinstitucional. Yo escucho que en el siguiente segmento viene el ministro de Educación, pues justamente hay esa interrelación de trabajo, de labor, que obviamente hace mucho más eficiente las labores de cada institución, en este caso el Ministerio o la Superintendencia de Competencia. Igualmente hemos trabajado con la Defensoría del Consumidor, en cuestiones de precios, en analizar inclusive data que normalmente recoge en campo por la fuerza que tiene laboral que tiene la Defensoría del Consumidor, levanta data en campo y nosotros analizamos desde el punto de vista de competencia si existe ahí tal vez algún alza de precios que sea injustificado, por supuesto, desde el punto de vista de competencia. ¿Qué podría ser esto? Tal vez un acuerdo de precios, por ejemplo. Pero ¿cuál es el fin ahí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que no impacte en el bolsillo del consumidor, de que si es obviamente un alza de precios, objeto obviamente de situaciones que son no controlables por el país, por nuestro gobierno, obviamente hay una alza, pero es justificada. Lo que no vamos a permitir obviamente es que exista una alza injustificada y que eso impacte en el bolsillo de los salvadoreños. Bueno, estamos hablando de volver eficiente el mercado, ¿no? Si nosotros hacemos una retrospectiva del trabajo funcional que ha tenido la superintendencia,
uno de los principales, objetos de trabajo que tenía era romper con aquellos esquemas monopólicos que teníamos en el país, ¿no? Sí, ¿Podríamos hablar que en el país hemos avanzado en esta materia o siempre cuidamos que en el mercado no exista concentración de poder? Son excelentes puntos, Ernesto, la verdad. Primero, quizás un poco aclarar que la ley de competencia sanciona conductas. Okay. Sanciona conductas anticompetitivas, más no estructuras de mercado. Una estructura de mercado obviamente puede ser un monopolio. Lo que sí cuidamos es que si hay una estructura de mercado, digamos en términos de monopolio, lo que sí podemos castigar, y así lo dice la ley, es el abuso de esa posición de dominio, porque un monopolio es justamente eso, una posición de dominio, ¿no? Correcto. Lo que no podemos permitir, o al menos la ley no nos deja que nos desentendamos, es justamente eso, que venga este agente económico, le llamamos nosotros a esta empresa o a esta sociedad que está participando en un X mercado, y que, abusando obviamente de su posición dominante, quiera o no permita, por ejemplo, o crea obstáculos a que otro posible agente económico pueda entrar al mercado. O sea, lo que nosotros tratamos, obviamente, la ley da reglas claras, da reglas transparentes, para que cualquier inversionista en el extranjero o local tenga esa claridad y esa transparencia de que las reglas del juego están dadas, que no puede salirse de las reglas del juego, porque de lo contrario, obviamente, castigaremos o sancionaremos, ciertamente previo a un debido proceso, en un procedimiento sancionador, a esta persona que esté con esos abusos de posición dominante. Entonces siempre cuidamos, obviamente, supervisamos y vigilamos que esto no suceda. Ese es en términos generales, lo que pasa cuando existe un monopolio. Y desde la otra vertiente, es decir, desde la, ya expliqué más o menos y podemos ahondar un poco más adelante en el procedimiento sancionador, pero la otra vertiente es justamente lo que tú comentabas, Ernesto, de concentraciones. Han habido concentraciones, digamos que las más conocidas recientemente, de plataformas digitales de entrega de comida, de telefonía, de sistema financiero, dos bancos en algún momento. ¿Qué es lo que se hace en este tipo de transacciones? Obviamente es una adquisición, hay una concentración en términos, le llamamos nosotros concentración económica en términos de competencia. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Bueno, un contrato, un acuerdo, una negociación que termina en una adquisición, una fusión, o cualquier tipo de contrato, obviamente, que genere pues ese cambio de control. ¿Qué es lo que se hace? La superintendencia hace ahí es justamente un análisis prospectivo de carácter eminentemente técnico. ¿Qué es lo que se analiza? Bueno, ¿cómo están las condiciones de mercado antes de esa fusión o de esa concentración y cómo van a estar después, por eso es prospectivo, después de la concentración? ¿Qué afectaciones habrá o no habrá a la competencia? Cuando digo afectaciones a la competencia me refiero, como dije en un principio, bueno, ¿cómo va a afectar la eficiencia económica en ese mercado en particular? O sea, no se opone per se a una imagen de ser un poder económico fuerte, sino más bien a que haya un respeto y bienestar al consumidor, como usted muy bien en su momento lo decía, y que se concatena con el esfuerzo mismo que traza el trabajo, la Defensoría del Consumidor, por decirlo así. Y eso es bien importante, Ernesto, porque justamente, voy a decirlo así, el agente económico ya tiene el derecho de adquirir, de comprar, de fusionarse. Claro. De hecho es parte de las características del modelo económico que tenemos, ¿no? Exactamente, y no solo en este país, en muchos otros países, pero aquí lo importante es, o el análisis que hace la superintendencia, que comentaba, ese análisis prospectivo, es que solo, obviamente termina en autorización, que la mayor parte de las veces así es, porque ya es un derecho, digamos, adquirido, es un derecho regulatorio adquirido, pero si la superintendencia de competencia o el consejo directivo de la superintendencia de competencia advierte o establece, obviamente, porque esto es establecido, se comprueba, que producto de esta concentración hay o habrá un perjuicio, una afectación al consumidor y obviamente a la competencia, entonces tiene dos vías. Una, que se dio en el caso de telefonías, establece un acápite o un segmento de condiciones a efecto de que pasa de un jugador menos, pero existe
en este caso en especial, existen condiciones para que cualquier otro jugador, insisto, interno o externo, fuera del país, tenga la facilidad de poder entrar en cualquier momento. Bueno, en el caso de telefonía, por ejemplo, la facilidad esencial son obviamente el espectro. Si no hay espectro suficiente o no hay espectro para un nuevo entrante, definitivamente no va a poder operar en este país. Entonces, esas son partes muy, muy importantes. Y la otra, obviamente, es, pues, si la afectación es tal que es demasiado y que va a afectar en demasía y inclusive puede haber posibles acuerdos anticompetitivos posteriormente, pues obviamente la superintendencia puede denegar esa concentración. Y todo es justamente para advertir que ese grado de concentración no sea tal que pueda producir daños irreparables. Ok, en ese énfasis de trabajo que tiene la superintendencia, ¿hay una radiografía de país que podríamos de alguna manera pensar que todavía existen retos por desarrollar o cumplir? Por ejemplo, un televidente acá nos escribe y nos dice: Ernesto, sería bueno que también, aprovechando la presencia de tu invitado, que me parece que conoce muy bien el tema, es importante ver el caso de eventos internacionales, por ejemplo, que se transmiten y que a veces entran solo para la opción de que como televidente estemos viendo, por ejemplo, el Mundial, dice, por ejemplo. Habla del Mundial, habla de otros programas especiales. Hablando de televisión, perdón un poco el comentario y la relación, ¿no? La verdad es que nosotros, qué buena acotación, la verdad, hay, en muchas de las ocasiones también hay que estudiar bien el caso, pero en muchas ocasiones... Pon el ejemplo de México. En México se rompió toda esa parte de la que te estoy hablando, ¿no? Sí. Habrá que ver el caso en específico, pero ciertamente, y también es un derecho de los agentes económicos o los empresarios, de las sociedades, digamos que contratos exclusivos. Podría decir yo, también recientemente, no recientemente, pero un canal de televisión aquí es el único legalmente autorizado, voy a decirlo así, a pasar toda la Liga Española y otras ligas, ¿verdad? Pero más que toda la Liga Española, que aquí, siendo yo también fan de la Liga Española, pues ahí tengo mis sufrimientos de vez en cuando. Pero ¿qué pasó? Claro, asumo, es una exclusividad del canal, o de este canal, de este cable, pero recientemente entró también otro operador, otro agente económico que adquirió al sumo ciertos derechos y ya está pasando también la liga, me imagino, y ciertamente debería ser así, bajo los términos legales correspondientes. Ok, entonces el agente económico no está limitado a tener exclusividades en sus productos de servicio. No está limitado. No. Sí, sin embargo, también hay cláusulas, en muchas ocasiones hay cláusulas leoninas, le llamamos nosotros, o que son muy dañinas y que rigen en contra y que afectan en demasía la competencia. Hemos tenido ejemplos como en esta cámara, digamos, refrigerantes, solo vas a meter mis productos, y situaciones de esa naturaleza que nosotros vemos también constantemente, vemos este tipo de situaciones, pero advertimos y obviamente analizamos dentro de un procedimiento sancionador, en este caso podría ser, este tipo de situaciones, si van en contra o no. No queremos tampoco satanizar, por decirlo de alguna manera, este tipo de contratos exclusivos, porque se pueden dar siempre y cuando estén dentro del marco de la ley y no afecten, insisto, conductas que sí son investigadas y sancionadas por la Superintendencia de Competencia. Entonces podríamos hablar de que sí, el país ha logrado de alguna manera sanear aún más ese campo de acción económico, a diferencia que en el pasado, antes de la ley, que yo recuerdo, ¿cuántos años tiene la ley, superintendente? Pero, 2006. En el 2006. Sí, 2004, 2006 comienza. Estamos hablando de lo que antes era o cómo era lo voraz del mercado, que decían muchos los especialistas, a tener un mercado bastante vigilado. Sí, yo creo que esa es la parte importante. Y solo termino la idea anterior. El beneficio de la competencia, de verdad, el mejor ejemplo que usted puede obtener es ese que yo le acabo de explicar. Durante 2 o 3 años, tal vez, no me recuerdo exactamente, solo había un canal. Y usted solo tenía que pagar ese canal porque no había otro, por lo menos para ver la Liga Española. Asumo que el incentivo de uno de sus competidores fue: yo también quiero entrar, yo también quiero entrar, yo también quiero entrar. ¿Cuál es el beneficio para todos nosotros, o al menos para todos los que somos fan del fútbol? Que ella tiene 2 opciones. Una a un precio y otra a otro precio. Pero perdón, volviendo a la pregunta, Ernesto.
La verdad es que siempre estamos investigando, siempre estamos supervisando. Yo creo que el trabajo interinstitucional es muy, muy importante. El cruce de información es bien importante. La Superintendencia de Competencia, dentro de sus facultades, está solicitar información, porque ciertamente nosotros no conocemos todos los mercados. Los mercados en El Salvador son, no quiero decir infinitos, pero son muchos, muchos. Y desde el punto de vista de competencia son inclusive más. Entonces, el que sabe del mercado, obviamente, son los que operan en el mercado. Y normalmente y constantemente nosotros solicitamos esa información a los que operan en el mercado o sus competidores. Y es así como nosotros, en alguna medida, estamos supervisando constantemente que las reglas de juego se lleven bien, que se respeten y que exista esa atracción de inversión o esa atracción de, no solo de que venga alguien nuevo a operar, sino que aquel que es pequeño, un comerciante, un pymes o MIPYMES, que también tenga la facultad de ver y analizar si quiere crecer o no quiere crecer. Y esa es la labor nuestra en los últimos años, con más ahínco obviamente, de estar pendiente de todo esto y de que las reglas estén claras para todos. Un poco coronando el énfasis de la conversación que tenemos esta mañana, ¿hemos logrado como país avanzar en romper esos entes monopólicos? A ver, insisto, los monopolios, las estructuras no las castigamos nosotros, pero las conductas sí. Es decir, nosotros vamos a estar siempre pendientes y supervisando que no existan conductas, voy a decirlo así, anticompetitivas, es correcto. Yo puedo competir, pero no puedo también recibir del grande que me aplaste. Exactamente. ¿No? Porque yo tengo derecho a estar en el mercado, como agente económico. Exactamente. Y así es, y así ha sido. Y obviamente esa es la misión nuestra. Ese obviamente el año pasado, dentro de las 11 medidas anunciadas por el presidente, era justamente eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer con precios? Se venía una inflación, las importaciones venían demasiado onerosas, pues en términos de flete, y es justamente eso. Bueno, ¿cómo vamos a participar nosotros para que los precios sigan o se mantengan? Y ese es otro de los beneficios de la competencia. De la superintendencia, del trabajo de ustedes. Precio bajo. Mantener eso vigente, apoyado con otros actores institucionales. Así es correcto. Me decía, el caso del trabajo que desarrollan de manera conjunta con la Defensoría del Consumidor, por ejemplo. Por ejemplo, con Defensoría del Consumidor, en muchas ocasiones quizás más adelante lo podré comentar, pero hicimos un estudio, por ejemplo, de pompas fúnebres, de todo lo que acaece cuando un familiar o cualquier persona fallece. Obviamente hay paquetes de cuando la persona fallece, está pues la preparación en la sala de velación y además ya el momento en que obviamente la persona es llevada a un cementerio pues y es enterrada. Lo hicimos con ellos, obviamente, hay un gran trabajo interinstitucional, ellos recogen mucha data en campo, mucho precio obviamente que se refleja no solo en la parte de análisis de consumidor, sino que también en la parte de análisis de competencia, y claro, se deja obviamente para acceso del consumidor toda esta información que es muy relevante, y no solo para el consumidor es relevante, ahí hay paquetes, quién puede dar los servicios más baratos, quién está en San Salvador, quién está en Santa Ana, quién está en San Miguel, sino que también, insisto, es un estudio que tiene mucha data interesante para aquella persona que quiere entrar a invertir o aumentar su capacidad. Y no solo para eso, sino que también para las instituciones públicas del Estado. Ok, interesante el tema que aborda desde el punto de vista de si recogemos la visión estratégica del gobierno de abrir el portafolio de inversiones en el país, ustedes aseguran y garantizan que precisamente esa inversión va a ir garantizada desde el punto de vista de una buena competencia. Claro. Por ejemplo, en estos servicios funerarios, los ingresos por año son más de 300 millones. Data que nos arrojó este estudio. El 70% son microempresas. Buena parte de estas microempresas son informales y en este sentido, sí, lo que comentaba, ayuda mucho a las instituciones públicas en el sentido de que hay que formalizar a estas microempresas. Porque obviamente aquí sí hay un punto que nos llamó mucho la atención, y es que los informales versus los formales hay una afectación ahí a competencia porque, claro, no tienen que pagar inclusive situaciones de requisitos que sí tiene que pagar el formal, y eso da ventaja obviamente al informal en sus precios al momento de ofrecer sus servicios. Pero sí, estas microempresas tienen
muy potencial para ser competitivas. A ver, aquí en el país toda la vida se cuestionó, por ejemplo, la falta de digamos, de más actores en el tema aéreo, por ejemplo. Hoy tenemos una diversidad de aerolíneas que están operando en nuestro país y que están ofertando de precios a precios, ¿no? Sí. Y eso creo que también podría decir que refleja un avance importante en materia de abrir ese abanico de participación de inversión. En el tema aéreo, por ejemplo. Totalmente. Porque siempre se decía que aquí había un monopolio y que ese monopolio de precio, impactaba en el precio y que salía más fácil viajar a Europa. Sí. Y yo creo que todavía lo escucho decir. Ayer veía ciertos posteos en redes de personas que se quejaban de cierta aerolínea, de decir, bueno, para pagar un viaje, un boleto de $800 a El Salvador, yo prefiero irme a Europa, porque a Europa yo me voy con 700, me voy a España, ¿no? Y me quedan $100 todavía para buscar un hostal. Así es. Entonces, ¿cómo está ese escenario también desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que, obviamente, con el gobierno del presidente, no solo voy a decir desde el punto de vista de competencia, sino que se ha vuelto más atractivo. Okay. El país se ha vuelto más atractivo, seguridad, educación, salud. Y esto obviamente ha impactado de manera positiva en el inversor extranjero. Y obviamente también él sabe que hay un nicho aquí en El Salvador, sabe que hay potencial aquí en El Salvador. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahora, insisto, los beneficios de la competencia, claro, cuando vienen 2, 3, 4, 5 más, los precios tienden a ser más bajos. ¿Por qué? Porque hay competencia de por medio. Normalmente los competidores inicialmente rivalizan en precios. A bajar precio, a bajar precio, a bajar precio. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que tus costos ya no te dan para bajar precio. ¿Y qué comienza entonces? Bueno, mejoremos calidad, mejoremos servicio, mejoremos opciones inclusive. Innovemos. Yo lo que tú comentas, ya había una aerolínea aquí, Ernesto, y obviamente comenzaron a venir otras. Sí. Dicho sea de paso, también la Superintendencia de Competencia conoce opiniones sobre normativa y sobre compras públicas y sobre normativa, normalmente con Cancillería. También hay un trabajo interinstitucional y mandamos opiniones, obviamente, de agentes económicos en el exterior que quieren venir a incursionar aquí, ya sea de paso o de puerto final, a El Salvador, y ahí pues hay un trabajo interinstitucional. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo importante? Pues que cuando entran estas aerolíneas, de repente vienen las de low cost, usted ya se puede ir solo con su maleta, solo con su carry-on, porque va a viajar el fin de semana. Sí. Y no hay que estar pidiendo de que lo atiendan como rey, porque está pagando un boleto, como ustedes dicen, de bajo costo. De bajo costo, inclusive hay trayectos de 1 hora, de 2 horas, y que usted dice, yo no necesito comida, yo me bajo del avión, pues, y adquiero, o antes de subirme, pues, yo adquiero mis alimentos. Pero ¿qué es lo importante? Que esa situación, cuando existía solo una aerolínea aquí, no existía. Usted le tocaba pagar un boleto con 2 maletas de 40 libras más o menos cada una. Usted fuera de día o 10 días, tenía que pagar. Esa facilidad, esa variante, esa calidad, ese servicio, esa innovación, viene de low cost, pero no solo eso, Ernesto. Claro, la aerolínea que tiene posición dominante aquí, o cualquiera dice, ve a su competidor y dice, yo tengo que también competir de la misma manera. Y comienza a hacer sus estrategias, sus ajustes o estrategias, a hacer lo mismo. Entonces, yo también voy a poner esa situación. Ya no, si usted quiere venir con un subcarrión o con un subbolsón, pues con ese puede viajar el fin de semana. Y esas son las bondades de eso. Nosotros le llamamos a este tipo de competidores que son agresivos en sus estrategias Maverick. Ese disruptivo, esa gente disruptivo que pone la pauta. Y eso es muy importante. Significa que la labor de la Superintendencia de Competencias es vital para dinamizar el tema de la economía del país. Pregunta acá otro televidente, Ernesto, ¿cuál es el rol que juega la institución, la Superintendencia, dice, porque está corriendo rápido, perdón, que se nos van los mensajes. Aquí está. En el marco de la participación de muchos actores pequeños que licitamos con el gobierno, sobre todo cuando hay empresas que también en su momento son más grandes que otras.
Digo Sí. que se refiere al proceso de licitaciones públicas, ¿no? Sí. La CAP y todo eso. Sí, y libre gestión inclusive. Sí. Nosotros en ese sentido, digamos que trabajamos mucho con las UASIS y con la UNAC también y con todas las alcaldías también. Me refiero a UASIS de las instituciones del Ejecutivo y también las alcaldías. Y la UNAC pues que centraliza todo esto. A efecto de una de las cosas que te comentaba justamente ahorita Ernesto y para que el televidente lo conozca es justamente tenemos opiniones sobre compras públicas. ¿Qué es lo que hacemos aquí nosotros? Pues la UASI nos manda sus términos de referencia, nosotros no los analizamos desde el punto de vista de competencia, claro está, y cuando advertimos que ciertas cláusulas, entre ellas justamente las de microempresas o pequeñas empresas, van en detrimento de esa posibilidad, pues nosotros recomendamos, porque hay que decirlo, son recomendaciones no vinculantes, es siempre y cuando... Ya vamos a hablar del marco legal. Correcto. Y las proyecciones de reformas que podrían hacerse para darle mayores, digamos, fuerza de trabajo. Correcto. Vamos a hablar de Entonces, eso. justamente damos pues nuestro input, nuestras recomendaciones desde el punto de vista de competencia y miren, no restringamos la posibilidad de que más agentes económicos compitan en estas licitaciones. ¿Por qué? Porque entre más agentes que estén participando en una licitación hay más probabilidad de una sana competencia, obviamente, siempre y cuando no se pongan de acuerdo. También podemos hablar de eso más adelante, pero la idea es que entre más participantes hayan, va a haber un precio y un servicio de mejor calidad. Ok, tienen una labor también de intermediación y sería represiva, sería ex ante, obviamente, antes de eso, analizar esto para que exista más competencia. Pero si dada la competencia o dada, digamos que la presentación de ofertas, advertimos en alguna medida de que hubo un acuerdo de precios y de que los competidores acordaron precios al alza, entonces ahí entramos con procedimientos sancionadores y ciertamente es un procedimiento con un debido proceso que termina, si es que se comprueba, con una sanción en muchas ocasiones bastante onerosa o disuasiva para que no se vuelva a cometer. Uno de ellos, por ejemplo, el mes pasado, en diciembre, se impuso una multa de $150,000 a 5 agentes económicos justamente en unos procesos de libre gestión en una alcaldía municipal del centro del país. Ok, voy a hacer una pausa, son las 6:57. Hablemos de la importancia que tiene el hecho de tener una robustez legal, ¿no? Para poder pasar de esa acción de poder ser recomendatorias sus resoluciones, ¿verdad? Y no son aplicables, entendería yo desde el punto de vista. Correcto. A tener mayores dientes, como podríamos decirlo a buen término, ¿no? Legalmente. Claro. 6:57. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos esta hora de la mañana para informarles a ustedes a las 7 en punto cómo está el tráfico en nuestras arterias principales. Ahí tenemos el Baño de Sol que está recibiendo poco a poco a esta hora de la mañana la rotonda de El Salvador del Mundo. Con ello puede apreciar también cómo está la carga vehicular que conecta las 4 principales arterias de San Salvador. Hablamos de la avenida Manuel Enrique Araujo o Paseo General Escalón. Al fondo usted puede apreciar la conexión también hacia el Boulevard Constitución. También en la parte superior de su pantalla puede ver allí poco, por el sol creo el destello no podemos, pero sí se puede ver también cómo está la Alameda Roosevelt. Así está el tráfico y su carga vehicular a esta hora en esta importante arteria. Trasladamos nuestra señal acá en Megavisión para informarles a ustedes cómo están el tránsito sobre la avenida Jerusalén. Ahí apreciamos que hay una carga ligera entre lo que es digamos, la parte de recorrido de sur a norte, no así de carga que va desde el redondel de Naciones Unidas hacia lo que sería el MAF Herrera. Así es que usted tome en consideración esta carga vehicular, busque vías alternas. También tenemos ahí otra imagen que nos llega desde el sector del Boulevard Constitución, conocido como el sector de La Chulona, ¿verdad? Donde usted puede apreciar ahí esta imagen, pero que en su momento se traduce a lo que yo siempre les he manifestado, que es el semáforo que conecta con la avenida Civiles.
¿verdad? Por eso es importante ahí la colocación de gestores de tránsito para que ellos puedan, a pesar de que no hay mucha conexión hacia las Sisimiles o viceversa, puedan dar vía aún con los semáforos, en este caso tomar el control en vez de los semáforos para poder aligerar, como lo hacen las sugerencias nuestros televidentes, y no vernos en esa lentitud y en ese congestionamiento que poco a poco se va haciendo grande a esta hora de la mañana. Así es que así está el tráfico a esta hora de la mañana. Usted bien informado, gracias a nuestros buenos amigos que están también dándonos esa información desde producción. Son las 7:02. Continuamos nuestra conversación con el superintendente de competencia, el licenciado Gerardo Enríquez, y nos habíamos, después de hacer una evaluación sobre el rol que juega la institución que él preside frente a este nuevo escenario de país y al mercado como tal, decíamos de que cuáles son los alcances que debe de tener ahora desde el punto de vista del marco legal con la cual funciona. No, antes le decía que había una pregunta que tiene que ver mucho con la incidencia de precios, hablando de precios, con respecto al tema de los precios de referencia de combustibles, que creo que han sufrido un cambio bastante interesante. Esto en contraste y a lo positivo que fue que durante un ejercicio del tiempo de la crisis que se presentaba por Ucrania y Rusia, se mantuvieron congelados estos precios, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros desde el punto de vista de competencia, obviamente, siempre vamos a estar pendientes, como lo dije quizás al principio del programa, y para que el televidente que acabas de sintonizarnos lo sepa, siempre estamos pendientes de los precios o del alza de precios. La verdad es que el alza de precios entendemos que en algunas ocasiones no puede ser, como tú bien lo comentaste, Ernesto, producto o voluntad del gobierno del presidente. Sino nosotros no somos productores. Exactamente, sino que esto simplemente es un impacto a nivel globalizado, claro, por guerras como Ucrania y Rusia, tú lo comentabas, importaciones y otro tipo de situaciones que... Y los cárteles que manejan a discrecionalidad todo. Es correcto, entonces... Los cárteles de petróleo, ¿no? Correcto, pero no obstante, nosotros siempre estamos supervisando este tipo de situaciones, y para ello en 2007 también debo comentarles al televidente, obviamente, al que nos hizo la consulta, que también se puso sanciones a 2 empresas que distribuyen combustible en gasolineras, justamente por haberse comprobado un alza en los precios de manera de acuerdo, práctica anticompetitiva. Sí. Es decir, no desconocemos este tipo de situaciones, pero hay que advertir también que en muchas de las ocasiones no es producto de situaciones internas del país, sino que vienen con factores externos, y obviamente siempre el Gabinete Económico y el presidente Bukele siempre está atento a esta situación, y habrá que tomar algunas medidas que se consideren convenientes si es que esto continúa, ¿verdad? Porque tiende a fluctuar, ¿verdad? Estos precios tienden a fluctuar, y habría que ver cuál es, pues, la relación que viene en los próximos 15 días. A ver, hay un aspecto importante que tiene que ver precisamente con tener toda la fuerza legal para poder actuar también con mayor, digamos, vehemencia. Sobre todo porque las resoluciones, lo decíamos anteriormente antes del corte, no son, ¿cómo se le llama? No son aplicables, sino que son recomendatorias. Sí, no son vinculantes, correcto. No son vinculantes, gracias por el término, sí, ¿no? Y el lapsus. No son vinculantes, sí, ¿no? Sí, quizás... ¿Deberían de ser vinculantes? Aquí hay, digamos que, es justamente lo que se está analizando. Hay un set de reformas ahorita, y todo esto viene, voy a hacer el antecedente. Sí. Todo esto viene obviamente desde la aplicación desde 2006 de la ley de competencia, ¿verdad? Y obviamente toda ley siempre es mejorable, tiene aspectos de mejora, y desde ese momento, 2006, hemos estado advirtiendo a la fecha que hay situaciones que hay que atender. Yo te diría, no solo las opiniones deberían de no ser vinculantes, sino que también todos los mercados son dinámicos. Me refiero al mercado tradicional. El mercado tradicional tiende a estar evolucionando. Por supuesto, con mucho más razón, mercados digitales. Claro, a raíz de la pandemia y cuarentena, esto fue un boom. El que no quería estar ahí, pues fue empujado a estar ahí. Ese mercado, hoy, por ejemplo, en nuestras conductas o nuestras infracciones a la ley, no se encuentran, o no están explícitamente. Entonces, todo eso, además de obviamente exámenes interpares que hemos tenido con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o se le conoce como OCDE o OCDE, también pues nos dieron inputs, recomendaciones de qué podíamos hacer
Una es opiniones, otra concentraciones, por ejemplo, prácticas anticompetitivas. Y todas van encaminadas, obviamente, a tener seguridad jurídica, obviamente para los administrados, a ser más eficientes, obviamente también, esa es nuestra idea. Y en el caso de estas opiniones, porque debo decir, Ernesto, dentro de las recomendaciones no vinculantes, solo se dan en estudios y en opiniones, tanto sobre normativa como de compras públicas. De ahí a procedimientos sancionadores y concentraciones sí son vinculantes. Obviamente las decisiones del Consejo son vinculantes. Pero en el caso de las recomendaciones, pues lo que se está analizando es que tal vez no sean vinculantes, Ernesto, pero que en alguna medida existe un plazo prudencial en el que la institución a quien se le ha recomendado tenga ese margen de poder incorporarlas a sus procedimientos o en su defecto, que también puede suceder, Ernesto, o en su defecto obviamente que justifique en un plazo determinado el por qué no se aplicó, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista de competencia ciertamente vemos, hay una óptica, pero también desde el punto de vista de la otra institución tal vez hay un impedimento técnico, voy a decirlo así, que tal vez nosotros no hemos advertido dentro de nuestro análisis propio de competencia. Entonces damos ese lapsus para que en alguna medida justifique, damos ese seguimiento también, y ya con esa justificación, claro, a nosotros nos sirve para futuras recomendaciones. Se norman por un reglamento, obviamente. De hecho, estaba leyendo parte en la preparación de este programa con usted, que ya entró en vigor el primer reglamento centroamericano de competencia, que lo han coordinado con Comieco, Comieco, que es la Comisión de Ministerios de Economía del área centroamericana, así es. etcétera, ¿no? Sí, justamente ayer tuvimos una reunión sobre eso con parte de la Unión Europea, porque les interesa el tema de competencia, y dicho sea de paso, El Salvador ahorita es presidencia pro tempore de este comité. Ya tenemos el plan, ayer lo estuvimos presentando, plan obviamente que va a nivel regional, ciertamente, queremos un estudio a nivel regional, queremos capacitación a jueces en materia de competencia a nivel regional, es decir, hay una situación, un impulso, un interés a nivel regional que ciertamente nos llama la atención, y por supuesto la parte del Ministerio de Economía siempre estamos en conjunto trabajando, insisto, de forma interinstitucional para que de la mejor manera salga la posición del país nuestro, y por supuesto que sea un beneficio a nivel regional. Se inició también recientemente un proceso sancionador en el tema del sector transporte de carga terrestre, ¿no? Sí. ¿Cómo está esa situación? Entiendo de que es un sector que también carga sobre su movilidad el tema de los precios del combustible, digamos, esa carga y esa dimensión universal de variables en el precio no deja de afectarles en el tema de los precios que también ellos deben de cobrar para llevar a cabo sus actividades económicas de transporte, ¿no? Es correcto. ¿Cómo es esa situación? Es correcto. Aquí quizás el antecedente también es, Ernesto, el televidente podrá conocerlo, es que inicialmente se dio un procedimiento que le llamamos actuaciones previas, que es nada más una investigación superficial, voy a decirlo de esa manera, donde no hay nadie involucrado, no hay agente económico involucrado, pero ante alza y posibles indicios, pues la superintendencia conoce y comienza a investigar. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Se le solicitó a 3 asociaciones de transporte de carga terrestre a nivel centroamericano información. Como te comentaba yo en algún momento, nosotros dependemos de información. Y de las 3 asociaciones, 2 nos presentaron información y una no nos presentó absolutamente nada, y obviamente fue multada con un poco más de $87,000 de los Estados Unidos de América. Este procedimiento, obviamente, dentro de esa actuación previa, reveló indicios y de posibles acuerdos. Ante esto, obviamente, la ley nos ordena que nosotros iniciemos un procedimiento sancionador para 2 agentes económicos en específico. Y ese es el que se está tramitando ahorita justamente. Y nosotros entendemos, y tú lo acabas de comentar, Ernesto, hay una alza de precios. Entendemos que en muchas ocasiones no es voluntad nuestra, sino que esto viene en un impacto. Son factores exógenos, correcto. Exógenos que nos impactan, ¿no? Correcto. Y entendemos que en alguna medida los empresarios, algún empresario
pues puede hacer sus ajustes, estrategias dentro de su cadena de valor y de producción, y ver cómo mantiene o sube o baja, y ellos decidirán en qué manera suben o se mantienen o qué estrategia tienen que hacer. Lo que nosotros no podemos permitir es que se pongan de acuerdo para subirlo. Es decir, si un transportista su margen de costos o su cadena de costos no le da porque tiene más administración, porque gasta más luz, porque gasta más aceite o más combustible el vehículo, pues hará sus estrategias para bajar o para mantenerse. Otros dicen, no, yo no puedo, tengo que soportar este peso, tengo más carga en mis costos y yo tengo que subir. Entenderé que lo puede hacer y está en su derecho de hacerlo. Lo que no podemos permitir, y eso es lo que está normado y como conducta de práctica anticompetitiva, Ernesto, y el televidente, para que lo sepamos todos, es justamente un acuerdo de precios. Eso está en el 25, letra A, no se pueden acordar precios entre competidores, y eso es justamente lo que estamos investigando en este momento. Está en trámite el proceso, obviamente, el procedimiento, y con todas las garantías que pueden tener los agentes económicos. Insistimos, lo que no podemos hacer es acuerdo de precios entre competidores. Bueno, hay un aspecto importante también que tiene que ver con el ejercicio del acceso a la información. Entiendo que también han logrado establecer y suscribir acuerdos que permitan ser una ventana abierta, ¿no?, para cualquier tipo de información que se requiera. Sí, nosotros como superintendencia tenemos obviamente nuestro oficial de información. Estamos abiertos a cualquier información pública que nos soliciten. Nosotros estamos en la obligación de entregarla, obviamente siempre y cuando esta no revista el carácter de reservada o el carácter de confidencial. Nosotros con la información que solicitamos, Ernesto, es mucha información, es de carácter evidentemente confidencial. Y obviamente nos preocupamos porque en muchas ocasiones la información viene de sus competidores. Entonces no podemos tampoco dar esta información o revelar o inclusive poner a disposición porque esto puede servir o ir en detrimento de uno de sus competidores o en favor o en beneficio de otro competidor. Y de eso sí nos resguardamos muchísimo porque es información muy sensible. Pero por lo demás tenemos convenios obviamente con el instituto, tenemos convenios con otras personas también, con otras personas, me refiero a jurídicas, instituciones justamente para reforzar nuestra ley, para reforzar nuestra capacidad y para ser siempre transparentes ante la información, obviamente, que es pública. Ok, o sea, la superintendencia, después de conocer todo ese papel, ese rol que juega, también es un ente sancionador, ¿no? Y ahí vemos el caso de las multas que hablábamos del transporte, en otras áreas, también incluso en el área de la construcción también, ¿no? Sí, se han hecho algunas, estaba viendo las noticias. Sí, exactamente. ¿no? A ver, o sea, tiene ese papel también, no solamente se queda a ser un supervisor y regulador, que toda la competencia sea sana en este medio, ¿no? Hay cuestiones como, la ley nos manda a proteger, promover y garantizar. Ok. Promover sí son cuestiones como estudios, proteger son cuestiones como estudios, como opiniones, como concentraciones, en un análisis antes. El garantizar no, el garantizar es bueno, ya me di cuenta que hay una conducta anticompetitiva, ya me di cuenta que hay una infracción, compruebo la infracción y obviamente el Consejo Directivo sanciona esta infracción. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? Que la práctica no se vuelva a repetir, que la multa sea disuasiva y en muchas ocasiones también con medidas conductuales, de hacer o no hacer. No solo sancionamos prácticas anticompetitivas, sino que también faltas de colaboración. El año pasado, por ejemplo, se pidieron en estudios de huevos y pollo, huevos y carne de pollo, se pidió información a varias empresas, a muchas empresas que utilizan el huevo, por ejemplo, como insumo para pastelería, panadería fueron de hecho, y no entregó la información en debida forma. Entonces se pusieron dos multas, una con un poco más de $100,000 y otra un poco menos de $100,000. Es decir, por una infracción que se llama falta de colaboración. ¿Qué es esto? Bueno, que deliberadamente o por negligencia no quiere entregar la información cuando ha sido solicitada por un ente con facultad, como lo es la Superintendencia de Competencia. La ley nos faculta a nosotros a pedir la información, y no solo a pedir la información relacionada obviamente con el objeto de la investigación, sino la forma en la que yo la puedo pedir. Ok. Bueno, ha sido muy interesante tener esta conversación con usted esta mañana. Quiero agradecerle el que nos haya visitado y nos haya dado a conocer el trabajo que se lleva a cabo, una radiografía de país, cómo está actualmente el mercado, el bienestar del consumidor desde el punto de vista de ese trabajo
interinstitucional que llevan a cabo ustedes, entre otros aspectos importantes que hemos logrado conocer de la Superintendencia de Competencia. Le agradezco muchísimo su visita. No, yo agradezco a ti, Ernesto, insisto, al equipo del staff de aquí del grupo y obviamente un saludo al televidente y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, 7:17. Cuando regresemos vamos a hablar con cómo inicia el año escolar 2023. La modalidad presencial entra en su mayor apogeo de regreso a clases. Vamos a hablar del proyecto Mi Nueva Escuela, entre otros aspectos importantes que tienen que ver con la educación del país. Un tema muy apasionante, sobre todo porque en él se sientan las bases del crecimiento y desarrollo de nuestro país. El ministro de Educación, Mauricio Pineda, nos acompaña en cuestión de segundos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y acompañarnos desde luego en esta hora y media. Vamos a la segunda parte del programa, como lo expresé al inicio del mismo, para conocer las proyecciones educativas correspondientes al año 2023 y esta modalidad presencial de la cual ya se somete la mayor parte de las escuelas. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Educación, el licenciado Mauricio Pineda. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Siempre es un placer estar acá con su teleaudiencia hablando sobre este proceso de reforma educativa que llegamos. Y qué mejor día para conversar acerca de la educación que hoy, 24 de enero, que se celebra el Día Mundial de la Educación, Ernesto, y que ahora ha sido denominado Invertir en las Personas, Priorizar la Educación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de todo este proceso de transformación que el gobierno del presidente Bukele ha diseñado para este año. Dicho sea de paso, Ernesto, el primer año del gobierno del presidente Bukele que vamos a estar presencial. Si usted se acuerda, nosotros llegamos en el 2019 a la mitad del año y en el 20 se cierra, sí. Ya no logramos tener un año lectivo, digamos, presencial, sino que nos vamos a la semipresencialidad y ahí nos hemos mantenido. Y en este año es vamos el primero, a la presencialidad. Definitivamente. Es interesante. A ver, antes quizás de poder entrar en esos pormenores y de otros aspectos elementales, por cierto, el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con 2 educadores también de temas relacionados al rubro, pero antes quisiera comprender mejor el significado que tiene como un derecho universal el tema de la educación, conmemorar, celebrar este Día Internacional de la Educación. Bueno, lo que pasa es que tenemos que comenzar a hablar sobre temas educativos para educar a la población, ¿verdad? Cuando usted habla, cuando usted aprende nuevos léxicos, usted va incorporando ese quehacer dentro de el actuar de las personas. Por lo tanto, la conmemoración o la celebración de un día tan importante moviliza a muchas acciones para que nos aboquemos hacia la educación como una prioridad. Nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar la educación es importante, los países que invierten en educación han encontrado la ruta para salir del subdesarrollo, etcétera, pero muy poca acción se mira alrededor de eso. Nosotros, con el gobierno del presidente Bukele, definitivamente que la acción en la educación es notoria, ¿verdad? Y ya vamos a hablar acerca de todo lo que estamos haciendo en educación, pero es importante este tipo de conmemoraciones precisamente para movilizar a la población, a las sociedades, a que se unan a el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación, Ernesto. A ver, arrancamos el año con esa nueva modalidad presencial. Sin duda alguna, esto viene bajo un trazo de estrategia que va a permitir lograr a lo mejor los objetivos que se tracen en muchos aspectos que tienen que ver con las evaluaciones finales del año, ¿no? Definitivamente. La pandemia a nosotros nos enseñó y nos dio la oportunidad de aprender nuevas maneras de poder llegar, de que la educación no se detuviera inclusive por estar en una pandemia. Pero no hay duda, Ernesto, que nada cambia o nada puede sustituir la presencialidad, la relación que se genera entre estudiantes, docentes, porque
la escuela es el mejor espacio para democratizar las relaciones. Por lo tanto, el contacto de los niños con sus pares, con sus amigos, con sus maestros, trae, digamos, beneficios importantes para los aprendizajes. No quiere decir de que durante la pandemia no aprendimos, ¿verdad? Nosotros, dicho sea de paso, Ernesto, somos el único país en Centroamérica y uno de los muy pocos países en Latinoamérica que no detuvimos la educación. Nosotros en la tercera semana del encierro de que tuvimos, digamos, ya estábamos con la educación a distancia. Sí. No podemos hablar de que era una educación virtual, porque estamos todavía en el proceso de construcción para llegar a ello, pero sí la educación a distancia. Y que es una tendencia a la cual no vamos a tener que negarnos, porque tarde o temprano... Nuestro modelo educativo, Ernesto, y esto quizás causó algunos comentarios, digamos, a la población, porque yo hablé de que la semipresencialidad, Ernesto, vino para quedarse. Sí. ¿Verdad? Ya nosotros el año pasado, cuando estábamos en la semipresencialidad, emitimos una circular que les dice y que les da y que obliga a los directores departamentales, a los directores de centros educativos a estar pendientes. Porque si es bien cierto para nosotros el hecho de que el niño y la niña vuelvan a las aulas es importante, más importante aún es su seguridad, su vida. Por lo tanto, si en algún momento hay algún riesgo por lluvias o por cualquier otra situación, en el trayecto entre que el niño recorre de su casa hacia el aula, el director departamental junto con los directores de los centros educativos tienen la responsabilidad de resguardar la vida de ese niño y entonces decidir que pueden quedarse en su casa. Usted se imagina, ya hemos tenido experiencias, digamos, nada agradables y muchas que lamentar de niños que iban en el trayecto hacia el centro educativo y pasaban por alguna quebrada y el río se crecía y han perdido la vida. Entonces, en ese sentido, por eso es que nosotros hablamos. Y no solo eso, diría yo, desde el punto de vista de los riesgos que representa el poder en algún momento ver la parte geográfica, sino que también el tema de la inseguridad. ¿Cuánto golpeó? Ayer lo decía uno de nuestros invitados que representa al colegio privado, a los colegios privados, decía, mira, ha habido un incremento mediante el sistema, el incremento de estudiantes en el sistema privado es muy bueno, gracias a políticas de seguridad que impulsa el gobierno. Como colegios privados, dice, agradecemos esas medidas. Pero también ha habido un incremento en el tema de las matrículas. Definitivamente. En el sector público. Un matutino sacaba una noticia que decía 15.000. Sí. Nosotros, del 2020 al 2021, tuvimos un incremento de más de 30.000 estudiantes que estaban en el sector privado que se movieron hacia el sector público. El dato de este año todavía no lo tenemos porque la matrícula todavía, bueno, la matrícula se mantiene abierta todo el año, pero hacemos un corte en el mes de abril como para saber cómo comenzamos y le llamamos matrícula inicial. Pero yo estoy convencido de que cada vez van a ir más estudiantes moviéndose del sector privado hacia el sector público, ¿no? Por las condiciones de seguridad, como usted lo menciona, ¿verdad? Ya nosotros lo hemos podido visualizar, ¿no? Todo el tema del control territorial, el efecto positivo que tiene los niños llegando a los centros educativos, ya no teniendo que estar pendientes de si esto pertenece a un territorio o a otro, sino simple y sencillamente llegando a los centros educativos a recibir su educación sin ese temor, ¿no? Llevando sus equipos tecnológicos que les ha provisto el gobierno del presidente Bukele, sin tener, digamos, esa desconfianza que los pueden perder en el camino, que se los pueden robar, etcétera. Así que sí ha tenido un muy buen impacto. A ver, todo esto encierra el concepto Mi Nueva Escuela, ministro. Definitivamente. Mi nueva escuela que no tiene que ver únicamente con infraestructura, sino mi nueva escuela que es una reforma educativa a través de la cual este ministerio busca transformar el sistema educativo, ¿verdad? Para garantizar que los niños, niñas y adolescentes disfruten del derecho a una educación de calidad, además que sea integral, con calidez y, como dice la primera dama, comenzando bien y comenzando desde el principio. O sea,
con un enfoque priorizado hacia la primera infancia, ¿no? Una deuda eterna que ha tenido este país con esa población, con los chiquitines, con los menores, que han sido siempre considerados como, digamos, no garantes del derecho a la educación. En muchas ocasiones los lugares a donde se dejaban a los niños eran simple y sencillamente lugares como para ir a depositarlos, ¿no? Sin que estos tuvieran las condiciones adecuadas pedagógicas para los niños, que es tan importante invertir en ellos. Toda aquella inversión que nosotros hagamos o toda aquella inversión que nosotros no hagamos en la primera infancia les va a acompañar a nuestra población por toda su vida. Por lo tanto, invertir en ellos es sumamente importante. Mi nueva escuela también es una reforma integral, ¿no? Que significa pasar de una educación tradicional, Ernesto, hacia una educación significativa, ¿no? Y el punto de partida es precisamente en la primera infancia. Como lo decía antes, nunca nadie antes invirtió tanto como el gobierno del presidente Bukele y de la primera dama Gabriela de Bukele están invirtiendo en la primera infancia. A ver, ministro, usted hablaba de que, bueno, si bien es cierto, mi nueva escuela no solo es infraestructura, pero es bastante interesante la proyección que en su momento lo escuchábamos incluso del Ejecutivo, hablar de la construcción y reparación de, creo que alrededor de 5,000, ¿cuántas escuelas? Porque no cabe duda que hay infraestructuras en las escuelas que están en precarias condiciones y muy dañadas. Sí, y que se quedaron así siendo parte del olvido, ¿no? Por aquellas políticas públicas que en su momento debieron hacer certeras en identificar que una apuesta estratégica de educación se basa en el hecho de poder generar condiciones favorables para el estudiante y el maestro y todo el entorno familiar. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Después de una pausa, 7:32 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablar de la educación es hablar también de condiciones de infraestructura también importantes, ministro. No solo, digamos, desde el punto de vista de la apuesta de la formación, de la educación, del modelo curricular, sino que también engloba una serie de factores que ayer lo conversábamos con conocedores en la materia, que tienen que ver incluso con la afinidad y la comunicación que debe existir entre la familia, que es la primera escuela, la escuela misma, ¿verdad?, y la política pública per se, ¿no? Definitivamente, Ernesto. Yo siempre que tengo la oportunidad de conversar con padres de familia, con docentes y con estudiantes, les invito definitivamente que conformemos esta comunidad educativa, pero de una manera real, ¿no? Que sea percibida, digamos, en los centros educativos. Y esto tiene que ver, como usted decía, con el tema de la infraestructura. Mi nueva escuela no solamente es infraestructura, aunque sí es importante, porque ahí tenemos el otro eje que es primera infancia, la formación de los docentes, que es tan importante, el tema de la tecnología y además un currículo renovado y salud y nutrición escolar, ¿no? Que también es muy importante. Pero para que los aprendizajes sean efectivos, los espacios educativos son muy importantes. Claro. Y ahora estamos hablando de una deuda eterna, una irresponsabilidad de otros gobiernos, que el gobierno del presidente Bukele lo hizo su responsabilidad. Y como usted bien mencionaba, ¿no? 5.160 centros educativos, de los cuales un buen porcentaje de ellos están en pésimas condiciones. Y esto quiero dirigirme a la población para decirles que hay un compromiso del presidente Bukele de ir y de renovar, de reconstruir todos aquellos centros educativos que así lo ameriten. Él no habló de vamos a ir a este departamento o al otro. Él dijo, necesitamos tener iguales oportunidades para todos. Por lo tanto, llegar a cada centro educativo que así lo necesite y reconstruirle es un compromiso que asumió este gobierno. Lo que pasa es que la situación, Ernesto, es tan complicada, la situación es tan dura, que no nos va a ser posible llegar inmediatamente a todos los centros educativos. Primero, por los recursos, pero
Segundo, porque ya en este momento estamos teniendo dificultades para que los contratistas lleguen y nos oferten. Acabamos de sacar una licitación para este año ya de aproximadamente 80 millones de dólares para seguir el proceso de reconstrucción. Y nosotros teníamos en nuestro ideal unas 16, 18 empresas que participaran en esto y solamente llegaron 6 empresas, ¿verdad? Con una capacidad definitivamente que no les permite continuar o no nos permite a nosotros continuar con el ritmo que queremos. Además, intervenir cada uno de los centros educativos nos lleva a un promedio entre que comienza la obra y la termina de 150 días, porque no son intervenciones que nosotros llegamos y pintamos las paredes o la puerta o la fachada, sino estas intervenciones, Ernesto, van desde el cambio del techo. Y nosotros al techo le estamos poniendo una lámina insulada que no solamente le permite a usted reducir la temperatura, sino que además el ruido cuando está lloviendo. Sí. Muchas de nuestras escuelas tienen láminas de zinc. Sí. Y cuando está lloviendo los estudiantes no escuchan nada. Cambiamos el sistema eléctrico, ¿verdad? Cambiamos los pisos, poniéndoles porcelanato de alto tráfico. Cambiamos las ventanas para que esto ya no parezca una reja, sino que unas ventanas, digamos, que se puedan abrir para que el aire pueda entrar y ventilarse mejor. Sí. Además, algo sumamente importante, los servicios sanitarios. El presidente nos decía, es que los servicios sanitarios de las escuelas tienen que ser iguales que los servicios sanitarios de los centros comerciales, nos decía él. Entonces, hay una intervención importante ahí. Y además, cada una de estas, ahí pueden ver las imágenes, cada una de estas escuelas, miren los sanitarios dignos para nuestros estudiantes, cada una de ellas va a tener un espacio al frente que va a servir como para que la comunidad pueda llegar y pueda convivir también en estos espacios. Es como una especie de plaza, digamos, plaza cívica que le va a servir incluso para sus actividades. Cambiamos también los pupitres que tengan unas dimensiones adecuadas para las diferentes edades. Yo conversaba con Génesis, una niña de 7 años, y me decía, es que yo no quiero estar sentada en esa silla, ministro. Pero le digo, ¿por qué? Porque es que me quedan colgando los pies y se me duermen. Entonces ahí ya hay un problema, porque ya no se va a concentrar en aprender, sino que va a estar concentrada en que sus pies están dormidos. En resolver su incomodidad. Definitivamente. Entonces, pupitres nuevos colores para nuestras escuelas. Como le digo, un lugar digno para que nuestros estudiantes, no importa a dónde estén. Acabo de estar en el Ciprés, en San Miguel, pegado a la falda del volcán, con la Dirección de Obras Municipales, y esto es importante que también la población lo sepa, ¿no? Estamos trabajando de manera articulada, Dirección de Obras Municipales, Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación, para llevar la infraestructura adecuada. El Ministerio de Educación no tiene el expertise. La Dirección de Obras Municipales fue creada para eso, para hacer obras municipales, ¿verdad? Y estas son escuelas, calles, unidades de salud, etcétera. En el caso nuestro, centros educativos. Acabamos de inaugurar una de las pocas instituciones, sino que la única que está certificada ISO 37001, ¿no? Para el uso, anticorrupción de los fondos del Estado. Y el Ministerio de Obras Públicas, obviamente con toda la experiencia y el despliegue que tiene a nivel país, también nos está ayudando para el tema de la construcción de estos centros educativos. Entonces, un gobierno que trabaja de manera articulada y que definitivamente tiene como una de sus prioridades el tema de la infraestructura, ¿no? Que no es menor. Ministro, hablemos de rendimiento, de escolaridad, ¿no? Sobre todo porque proyectarse para el 2023 implica reconocer que venimos haciendo apuestas muy estratégicas con una nueva currícula, pero también saneando todos estos elementos de los cuales hemos estado hablando, ¿verdad? Claro. Infraestructura, hablemos también del proceso formativo de docentes y también de incentivos para docentes, ¿verdad? Hablemos del tema de la salud mental, por ejemplo, que ha sido otro de los factores que hasta cierto punto ha sido invisibilizado. Entiendo que para este año hay una proyección sobre métodos evaluativos precisamente basados en ese principio, ¿no? De tener una buena salud mental para todos.
no solamente nosotros a partir de Avanzo del año 2020 incorporamos en esta evaluación que ya no es sumativa para nosotros, que más bien nos sirve a nosotros como un diagnóstico. No es que a mí no me interese que nuestros estudiantes salgan con una buena ponderación. No es eso, es que lo que más me interesa a mí, porque al final del día, digamos, estos estudiantes que hacen la prueba de Avanzo, Ernesto, ya están fuera del sistema, ya se graduaron, ya van hacia la universidad o hacia la vida laboralmente activa. Pero lo que más nos interesa es tener el diagnóstico en nuestras manos para que nuestros planes de estudios puedan ser adecuados conforme a las fallas que han sido determinadas en la evaluación. Por eso es que es importante y por eso es que a partir de este año, del año 2022, nosotros hemos tomado la decisión de tomar una línea base con la prueba Avanzo. Y cada centro educativo, a partir del 9 de diciembre del año pasado, tiene en su poder las evaluaciones que sus estudiantes hicieron, y estas evaluaciones le dicen al centro educativo dónde sus estudiantes han salido, digamos, con brechas para ser mejoradas y dónde salieron bien. Entonces, cada centro educativo tiene que preparar su plan de mejora para mejorar precisamente esa brecha en donde sus estudiantes han salido mal. O sea, ese es el propósito. Y además, a partir del año 2021 también, nosotros hemos incorporado en Avanzo una evaluación socioemocional de nuestros estudiantes, ¿verdad?, que nos permite saber y hacer también planes de mejora para nuestros estudiantes, cómo están en cada uno de sus centros educativos. Y estas también evaluaciones socioemocionales las estamos pasando en las pruebas diagnósticas que hacemos, una a la entrada y una a la salida. Nunca habíamos tenido pruebas diagnósticas en este ministerio. Y esto nos permite a nosotros, a través de diferentes estrategias, con algunos socios y con recursos del ministerio, como lo son las consejerías escolares, ir abordando estos problemas que se nos van presentando, ¿no?, dentro del sistema educativo. Por lo tanto, es una innovación que viene en beneficio de nuestros estudiantes y de su salud mental. Para saber, nosotros en las consejerías escolares tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos que les están acompañando a aquellos estudiantes que así lo necesiten. Cada vez más vamos ampliando la cobertura de estas consejerías escolares precisamente para llegar a todos los centros educativos que así lo necesiten en tu momento. Ok, nacer y crecer también entra y engloba aspectos muy importantes en la metodología educativa, ¿cierto? Definitivamente. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Pausa, 7:45 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tema de apostarle a la primera infancia es un factor que engloba también muchos aspectos educativos, lo decía anteriormente, o es parte de ese universo educativo como tal. Pero también sumaba, y quiero en honor al tiempo, ministro, plantear el tema de la formación docente, la apuesta por las mejores condiciones, no solo de infraestructura o de material que se les puede dar, sino también del tema de prestaciones, que creo que lo merecen, no muchos, pero también se debe de exigir muchas competencias que a veces no dejan de reflejarse en estudios o en evaluaciones que ustedes mismos hacen, ¿no? Definitivamente. Como usted lo decía, Ernesto, el tema de la primera infancia, y lo mencionaba yo al inicio, ha sido una deuda eterna en este país, y no solamente en El Salvador, sino en casi toda América Latina, ¿no? Invertir en la primera infancia siempre fue relegado a guarderías, como si los niños se guardaran y no se atienden. Entonces, de la mano de la primera dama, la primera infancia es uno de los ejes que conforman esta reforma educativa Mi Nueva Escuela, ¿no?
La primera dama Gabriela de Bukele, que conoce la temática, que es una educadora y que ha trabajado muchos años, digamos, en el ramo de educación, busca garantizar una atención integral y con cariño a la niñez y a la adolescencia. Crecer Juntos, una ley que pone sobre el Ministerio de Educación todo un capitulado en donde delinea el camino que tenemos que transitar para atender a la primera infancia de una manera adecuada, de una manera que es la que le va a beneficiar al niño en esa edad precisamente, ¿no? Entonces, como Ministerio de Educación, Ernesto, somos protagonistas de esta transformación y de una transformación que tiene como base la estimulación, que tiene como base además una nueva visión curricular y un nuevo modelo pedagógico de atención a este nivel educativo, ¿no? La primera infancia también nos permite incorporar al juego como una herramienta para que los aprendizajes sean efectivos, ¿no? Esto no significa que jugando es que los niños van a aprender, significa que a través del juego vamos a llevar los conocimientos que a las diferentes edades nuestros niños necesitan, ¿no? Entonces, el juego visto y de manera intencionada como una herramienta para llevar esos conocimientos a nuestros estudiantes. Y por primera vez estamos invirtiendo en primera infancia, en los más pequeños, a través de leyes, a través de políticas que protegen, y nosotros somos garantes de proteger los derechos o el derecho integral de nuestros niños, ¿no? Este gobierno, el gobierno del presidente Bukele, ha iniciado la transformación del sistema educativo desde el principio, ¿verdad? Y por eso ustedes nos han visto en las redes sociales con sendas actividades dirigidas hacia la formación de nuestros docentes, ¿no? Comenzamos con este proceso de sensibilización para nuestros docentes, para que se enamoren aquellos que no estaban enamorados de el quehacer dentro de las aulas. Además, más de 20.000 docentes ya han pasado por docentes y especialistas, porque también tenemos los asesores pedagógicos, que ya han pasado, digamos, sobre el proceso de formación de la ley Crecer Juntos en las diferentes sesiones, tanto presenciales como virtuales. Y 16.000 docentes trabajan en primera infancia en este país y que están en este momento ya en un proceso de formación continua que les permita a ellos tener las herramientas para poder llevar este proceso de transformación. Quiero contarle, Ernesto, que como parte de estas herramientas con las cuales van a contar los docentes, por primera vez vamos a tener para la primera infancia una colección de libros creada en El Salvador, que se llama Árbol de Vida, ¿verdad? Que esta ha sido creada por autores y por diseñadores salvadoreños, ¿verdad? Que muestran ahí todo el arte y lo ponen a disposición de nuestros niños. Además, los docentes podrán compartir estas experiencias de aprendizaje con otros nuevos materiales como audiolibros, que ahora los tienen, digamos, en su haber, libros sensoriales y libros en braille también, porque como lo decía al inicio, esta transformación debe ser inclusiva, ¿no? Y además, en la primera infancia se busca desarrollar las capacidades de los niños y de las niñas desde el juego, desde la lectura, desde el razonamiento lógico-matemático. Y para ello se ha creado también una antología literaria, también nuestra, que se llama Crecer Leyendo. Y esta contiene una libreta de expresión artística que específicamente se llama Crecer y Crear Juntos, Imagínate y Diviértete. Todos estos son libros creados y diseñados por autores salvadoreños, ¿no? Tenemos también la colección de libros infantiles que ahora está a disposición, ¿sí? Nunca visto, de Animales de mi Tierra y Danzas de mi Tierra. Todo esto para acompañar a nuestros niños, a nuestra primera infancia, para cumplir este deseo de la primera dama, ¿no? Comenzar bien y comenzar por el inicio. Por lo tanto, estamos llevando nuevas oportunidades a la niñez. Este año, la entrega de los paquetes escolares, Ernesto,
un niño de primer grado tendrá en su haber 6 libros diferentes, incluidos estos que le acabo de mencionar, para propiciar, para crear en ellos una cultura de la lectura, ¿no? Entonces, es un tema que definitivamente viene a ser un cambio trascendental en la forma en la que nuestros niños estaban siendo atendidos en lo que antes se llamaban guarderías. El otro tema que usted me mencionaba, el tema de los docentes, ¿no? Yo creo que es muy importante. Me preguntan acá sobre el tema que tiene que ver mucho no solo con el tema de la infraestructura y la adecuación, la seguridad muy positiva, dice aquí a otro, pero sería bueno que también se hicieran evaluaciones pertinentes con respecto a el tema de salarios y el tema de las pensiones también salen a relucir con ese tema. Claro, ¿no? yo creo que es un tema, digamos, que sí necesita atención, es un tema que excede al Ministerio de Educación per se, sino que es un tema de país que necesita ser analizado. Lo que sí es cierto es que nosotros, junto con las gremiales, hemos creado 3 mesas de trabajo, unas 2 técnicas para ver los procesos de transformación del sistema educativo y una precisamente para ver el tema de las reivindicaciones salariales que ellos están exigiendo, ¿no? Nosotros ya hemos elaborado conjuntamente con ellos un análisis de esto y ha sido elevado, digamos, a las autoridades pertinentes para que este sea un análisis que sea, digamos, hecho ya no únicamente por el Ministerio de Educación, sino por las demás entidades del Ejecutivo para ver cómo llevamos adelante este proceso. También tenemos dentro de esta mesa de trabajo todo el proceso de revisión y de armonización tanto de la ley de la carrera docente como de la Ley General de Educación para armonizarlo con Crecer Juntos, la ley que toca específicamente a la primera infancia, pero que nos mandata a nosotros incorporar nuevas temáticas dentro de estas 2 leyes específicas del Ministerio. Esto definitivamente que nos traerá, digamos, un proceso de revisión, lo que usted conversaba al principio. Hay que hacer una revisión sobre las evaluaciones de los docentes, sobre el tema de las remuneraciones, y esto va a salir, como digo, a la luz de la revisión de estos 2 cuerpos de ley que tienen muchos años de haber sido aprobados y que solamente se le han hecho adecuaciones cosméticas, pero que es necesario ahora profundizar y tener una ley general de educación y una ley de la carrera de docente adecuada que nos permita poder tener una muy buena relación laboral entre los docentes y el Ministerio a nivel central, para que esto se vea transformado en una educación más efectiva y en una educación que nos permita sacar a nuestro país de donde lo encontramos a la llegada de este gobierno. Sin duda alguna va a haber un cambio a la hora de hacer una medición de los alcances de haber estado en un sistema semipresencial a estar un presencial este año, ya a la hora de la evaluación. Me imagino que sí, ¿no? La evaluación es la misma. Nosotros vamos a implementar a partir de este año evaluaciones diagnósticas, y ese sí es un cambio importante, a la entrada del año y otra a la salida, que nos permita saber qué tan efectivos fuimos en el proceso de aprendizaje durante el año, y al final los que se están graduando de bachilleres van a hacer su prueba de conocimientos que nosotros hemos llamado avance. Ok, los alumnos están, los maestros están en la escuela, los alumnos están Todavía están en su periodo de vacaciones. Vacaciones entran en febrero, ¿no? El sector público, y aprovecho para saludar a todos los estudiantes del sector privado, a todos los queridos estudiantes del sector privado que ya están en sus escuelas, que le metan con ganas, que aprovechen el tiempo estando en las aulas, que ya, como digo, ya iniciaron. Y el sector público inicia el 6 de febrero. El 6 de febrero, ya los niños a clase. Ya viene todo el sector público. Todo presencial. Todo presencial, a excepción de aquellos centros educativos que pongan en riesgo la vida de nuestros estudiantes o de nuestros docentes. Ministro, como siempre, es un gusto hablar de este tema, porque sigo creyendo que una verdadera apuesta en materia educativa es el principio básico del desarrollo presente y futuro para sociedades como la nuestra. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, por el tiempo, por la invitación. Siempre es importante informar a la población, y este 2023, un año de transformación profunda del sistema educativo, con un currículo reformado, con la inversión siempre en tecnologías,
Vamos a renovar todos los centros educativos que así lo necesiten, porque eso lo prometió el presidente Bukele. Estamos promulgando ya una ley de alimentación y de salud escolar que esperamos muy pronto tenerla finalizada. Además, vamos a trabajar con la formación de los docentes, que son un pilar importante dentro de este proceso de transformación. Aprovecho para mandarles un saludo a toda la comunidad educativa, maestros, estudiantes, padres de familia. Contamos con ustedes para este proceso de transformación que hemos iniciado ya en este año. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a usted, ministro. Le agradezco muchísimo a todos ustedes. También gracias por habernos acompañado en esta hora y media de análisis de los temas que hemos tenido en la mesa. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.